Gracias y bendiciones. Continuamos con la lectura del libro de texto de Un Curso de Milagros, capítulo 5, parte 5. El uso que el ego hace de la culpabilidad. Tal vez algunos de nuestros conceptos se vuelvan más claros y significativos para ti si aclaramos el uso que el ego hace de la culpabilidad. El ego tiene un propósito, al igual que el Espíritu Santo. El propósito del ego es infundir miedo, porque solo los que tienen miedo pueden ser egoístas. La lógica del ego es tan impecable como la del Espíritu Santo, ya que tu mente tiene a su disposición los medios para ponerse de parte del cielo o de la tierra, según elija. Pero una vez más, recuerda que ambos se encuentran en ti. En el cielo no hay culpabilidad porque el reino se alcanza por medio de la expiación, la cual se libera para que puedas crear. La palabra crear es apropiada en este contexto porque una vez que el Espíritu Santo deshace lo que tú has hecho, se restaura el residuo bendito y por consiguiente, éste continúa creando. Lo que es verdaderamente bendito es incapaz de producir culpabilidad y solo puede producir dicha. Esto hace que sea invulnerable al ego porque su paz es inexpugnable. Lo verdaderamente bendito no es susceptible de ser alterado debido a la plenitud de la que goza. La culpabilidad siempre altera. Todo lo que genera miedo produce disensión porque obedece las leyes de la división. Si el ego es el símbolo de la separación, es también el símbolo de la culpabilidad. La culpabilidad es más que simplemente algo ajeno a Dios. Es el símbolo del ataque contra Dios. Este concepto no tiene ningún sentido excepto para el ego, pero no subestimes el poder que el ego le aporta al creer en él. Esta es la creencia de donde procede toda culpabilidad. El ego es la parte de la mente que cree en la división. ¿Cómo iba a poder una parte de Dios separarse de él sin creer que lo está atacando? Hablamos anteriormente del problema de la autoridad y dijimos que se basa en el concepto de que es posible usurpar el poder de Dios. El ego cree que eso es lo que tú hiciste porque cree que tú eres él. Si te identificas con el ego, no podrás sino percibirte a ti mismo como culpable. Siempre que le hagas caso al ego, experimentarás culpabilidad y temerás ser castigada. Y el ego es literalmente un pensamiento atemorizante. Por muy ridícula que sea para una mente sana, la idea de atacar a Dios. Nunca olvides que el ego es demente. Representa un sistema de conceptos ilusorios y habla en su nombre. Hacerle caso a la voz del ego significa que crees que es posible atacar a Dios y que has arrancado una parte de él y te has apoderado de ella. De ahí procede el miedo a las represalias externas, ya que el sentimiento de culpabilidad es tan intenso que tiene que ser proyectado. Todo lo que aceptas en tu mente se vuelve real para ti. Esa es tu aceptación, lo que le confiere realidad. El permitirle la entrada al ego en tu mente y entronarlo allí es lo que lo convierte en tu realidad. Eso se debe a que la mente es capaz de crear realidad o de fabricar ilusiones. Entonces, como creemos que el ego es real, ya le otorgamos realidad, vemos la realidad proyectada desde lo que nosotros proyectamos hacia la afuera y lo creemos. Pero son ilusiones. Dije anteriormente que tienes que aprender a pensar con Dios. Pensar con Él es pensar como Él, lo cual produce dicha y no culpabilidad, porque es algo natural. La culpabilidad es un signo inequívoco de tu pensamiento, no es natural. El pensamiento que no es natural va siempre acompañado de culpabilidad, porque es la creencia en el pecado. Entonces, esto es muy importante. El pensamiento que no es natural
va siempre acompañado de culpabilidad porque es la creencia en el pecado. Esos son nuestros indicadores. Si sientes culpa, si sientes miedo, entonces estás haciéndole caso al ego. Ya se hizo una fabricación, ya se proyectó, ya viste esa proyección y entonces produce culpa, miedo, obviamente el miedo que se puede ser ira, coraje, enojo, incomodidad, intranquilidad, enfermedad, necesidad de cuidarse, de resguarecerse, de salvarse. Todas esas situaciones son los indicadores de que ya le hiciste caso al ego y de que estás pensando y escuchando la voz del ego. El ego no percibe el pecado como una falta de amor, sino como un decidido acto de agresión. Esto es necesario para su supervivencia porque tan pronto como consideres que el pecado es una insuficiencia, tratarás automáticamente de remediar la situación. Y él requiere defenderse entonces, porque además tiene miedo a la extinción. Y lo lograrás poner una solución, lograrás remediar y borrar la ilusión. Para el ego eso es la perdición, porque tú tienes que aprender a verlo como tu emancipación. Entonces, eso es lo que es muy importante recalcar en este momento, porque donde hay defensa, donde hay miedo, donde hay necesidad de protegerse, de resguardarse, de cuidarse, pues es el ego el que se está manifestando ahí. Es la necesidad del ego de prevalecer, que de alguna manera lo hemos aprendido como salvaguardarse, pero en realidad es culpa, es miedo y es una ilusión. Por el momento vamos a dejarle ahí. Es muy importante porque le hemos dado tanta credibilidad al ego que lo creemos, lo proyectamos. Eso es bien importante entenderlo. Lo proyectamos, luego lo percibimos y entonces nos defendemos. Y no deja de ser un círculo vicioso de miedo, culpa e incomodidad. Gracias y bendiciones. Pondera en esto. Seguimos.